En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa Viva y Eficaz. El día de ayer comenzamos el estudio del libro de Lucas y analizamos el capítulo 1, versículo del 1 al 4, que es el prólogo que escribió Lucas al destinatario, que es Teófilo. Una persona importante porque Lucas le da el título de excelentísimo. Es un título que hacía referencia a los puestos importantes en el gobierno del Imperio Romano. Así que Lucas habla de que había investigado con diligencia a todas las cosas que habían sucedido respecto al nacimiento, a las enseñanzas, a la vida de Cristo, a las obras que Cristo había hecho, sanidades, milagros y prodigios. Y él escribió toda la vida de Cristo, su muerte también y su resurrección. Entonces estudiamos desde el versículo 1 al 4. Ahora Lucas va a relatar cómo es el nacimiento del precursor de Cristo. El precursor de Cristo es aquella persona, aquel heraldo escogido por Dios para que anunciase el nacimiento, la venida del Mesías Rey a la tierra. Y entonces él dice en el verso 5, capítulo 1, escribe Lucas: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban de una manera irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas que había dado el Señor. Pero ellos no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Seguramente Zacarías, principalmente cuando joven, oró y le pidió al Señor. Y también su esposa, ambos oraron. Me imagino que Elisabet y Zacarías oraron todos los días mientras eran jóvenes, pidiéndole al Señor que le abriera el vientre a su esposa, a Elisabet, porque era estéril. Pero ya habían pasado los años y yo pienso, me imagino, que ya como ancianos habían desistido de orar. Era lógico, si ya había pasado el tiempo de la fertilidad del vientre de Elisabet, entonces era lógico que hubieran dejado de orar. Pero las oraciones que ellos hicieron cuando estaban jóvenes y anhelaban tener una familia, porque los israelitas siempre anhelaban tener una familia de varios hijos. Entonces ya ellos oraron. Sin embargo, esas oraciones hechas en el principio, en la juventud de este matrimonio, fueron acumuladas, puestas en espera la respuesta
en espera. Ahí estaban delante de Dios las oraciones que ellos hicieron. No sabemos si Zacarías y Elizabeth en qué tiempo dejaron de orar. Es lógico que al principio cualquier matrimonio ore a Dios pidiéndole al Señor hijos, pero pasan los años y llega la edad avanzada, la edad de la vejez, y no sería lógico que siguieran orando, pero ahí estaban las oraciones, allí en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Aconteció, dice en el verso 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Bien, entonces eran tantos los sacerdotes, hermanos y hermanas, que habían dividido en órdenes el sacerdocio y se echaba suerte, es decir, se le pedía a Dios que indicara quiénes eran las personas que iban a ministrar. Muchos sacerdotes jamás durante su vida ministraron en la presencia del Señor. Esto era un asunto, era un privilegio, una concesión que el Señor hacía a ciertos ministros, a ciertos sacerdotes. Así que Dios había escogido a Zacarías. Cuando echaron suerte, no sabemos qué método se usaba para echar suertes. No sabemos si era alguna moneda o algo, o la consulta del Urim o Tumim, no sabemos. No se nos dice el método para preguntarle a Dios quién tenía que ministrar en la presencia de Él. El asunto es que la suerte cayó sobre Zacarías. Entonces él entró él entró y entrando ya le tocó la suerte para ofrecer incienso en el lugar santo. En el lugar santo habían tres muebles. Estaba en el centro el altar de incienso. Estaba también el candelabro, estaba una mesa donde estaba el candelabro y allí siempre permanecía encendido para alumbrar el lugar santo. Y también estaba una mesa donde se colocaban los panes de la preposición. Entonces, allí entró Zacarías a ofrecer el incienso en la presencia de Dios. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando porque era la hora del incienso. El incienso simbolizaba las oraciones, los anhelos, los deseos y sobre todo la adoración del pueblo de Dios. Allí se estaba adorando a Dios y el humo del incienso era un olor grato en la presencia del Señor. Y ahí estaba ofreciendo, tomando el incienso. Se dice que los sacerdotes metían las dos manos y lo que sacaban con las dos manos, la cantidad de incienso, eso es lo que lo ponían en las brasas. Y estaba haciendo eso Zacarías cuando al mismo tiempo el pueblo estaba orando, porque era la hora del incienso, la hora de la oración. Y allí se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. A la derecha del altar de incienso estaba más o menos a la izquierda
de Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino temor, porque siempre vemos, hermanos y hermanas, que hay un temor reverente cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, y en el Antiguo Testamento observamos que todos aquellos que tuvieron experiencias, teofanías, donde Dios se les apareció, o ángeles que vinieron a dar mensajes importantes a los personajes del Antiguo Testamento, ellos tuvieron temor. Temor ante la santidad, ante la gloria, ante la presencia de lo divino. Bueno, en el caso de Zacarías no fue una excepción. Él también, al ver el resplandor, el ángel, la presencia de la gloria de Dios, él tuvo temor. Él tuvo temor. Se turbó al verle y sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, que esta expresión no temas es característico, es la expresión de Dios al ser humano. No temas, no temas, ten ánimo. Y principalmente cuando Dios visita a alguien, el temor viene al ser humano ante la majestad de la gloria de Dios, como en el caso de Isaías, que él vio la gloria de Dios, al Señor sentado en su trono, y él dijo, ay de mí que soy un hombre muerto, porque he visto la gloria del Señor. Entonces esto le sucede a Zacarías también cuando ve al ángel. Y entonces el ángel le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero eran unos ancianitos, estarían orando siendo ancianos. Como dije yo al principio, oraron cuando eran jóvenes, cuando tenían esperanza y cuando la lógica humana les decía que podían tener hijos. Ahora estaban ancianos. La verdad es que Elizabeth, como en el caso de Sara, la esposa de Abraham, Elizabeth era doblemente estéril. Estéril porque cuando siendo joven no podía concebir. Y ahora estéril doblemente porque ya había pasado el tiempo de la ovulación y ella era una anciana. Pero el asunto es que Dios le dice, ¿ha oído Dios tu oración? Algo así, parafraseando el mensaje del ángel. Zacarías, Dios oyó tus oraciones de hace muchos años cuando tú eras joven y tenías esperanza de que tu mujer tuviera hijos. Pero en el tiempo de Dios, que es ahora cuando tú estás viejo y tu esposa es una anciana también, ahora, en este momento, en el momento de Dios, le dice el ángel a Zacarías, el Señor ha oído tu oración. Y tendrás un hijo, darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Entonces tú tendrás gran gozo y gran alegría por tener ese hijo, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Así que será grande y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos, hablando del ministerio de Juan, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él, delante del Señor, delante de Cristo, con un espíritu, con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que no solamente le dice que va a tener un hijo, le dice que se va a regocijar de tener ese hijo, tendrá gozo y alegría, y que muchas personas juntamente con él como padre se van a regocijar de su nacimiento. El ángel le explica que ese regocijo es a causa de la grandeza de ese niño, de la grandeza, porque será grande delante de Dios. Juan fue muy grande. Cristo dio testimonio al hablar de esa profecía de la grandeza de Juan. Juan era un hombre muy humilde. Él habló de que a él le convenía menguar y a Jesucristo crecer. Y entonces Juan fue grande, de tal manera que Cristo testificó de la grandeza de Juan. Él dijo que de los nacidos de mujer, nadie había tan grande como Juan. Porque Juan era de la familia sacerdotal. Recuerde que Zacarías era sacerdote. Entonces Juan era de la familia sacerdotal y Juan fue designado por Dios como profeta. Y Juan fue lleno del Espíritu Santo aún estando él en el vientre de su madre Elizabeth. Y la grandeza era que Juan iba a ser el precursor, a anunciar el evangelio y anunciar la venida del Mesías. Y también que la grandeza de Juan consistió que él consagró a Cristo en el ministerio bautizándolo. Eso solo podía hacerlo un sacerdote o un hijo de un sacerdote, como en el caso de Juan. Juan tenía el derecho al sacerdocio, solo que no lo ejerció porque él vivía apartado, preparándose en comunión con Dios para ser el profeta del Altísimo, para ser el precursor de Jesucristo, para preparar al Señor un pueblo dispuesto, un pueblo reconciliado, un pueblo arrepentido, porque el mensaje de Juan consistía en que el evangelio venía, que el rey venía, que el Mesías, el ungido de Dios, venía y que él iba adelante preparando el camino del Señor. Era el precursor. Esa era la grandeza de Juan. Entonces el ángel le dice a su padre, a Zacarías, será grande y tú te regocijarás. Pero como ya habían pasado los años, entonces había perdido toda fe y toda esperanza Zacarías. Entonces él dudó del mensaje que Dios le había enviado a él a través de este ángel. Probablemente era el ángel Gabriel, porque Gabriel siempre trajo los mensajes más importantes a los seres humanos. Vemos a Gabriel aquí en una gran actividad trayendo mensajes. Bueno, no se dice que fue Gabriel, yo solo digo que probablemente haya sido él. Entonces Juan dijo, ya con un cierto tono de duda, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy un viejo y mi mujer es de edad avanzada. 70 años, 75 años, era de edad avanzada. Entonces, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, probablemente Zacarías tenía una edad más grande que la de su esposa. Eso era común, que las esposas eran menores y los esposos mayores.
Entonces yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Aquí está, ¿ve? Aquí está la palabra. Yo soy Gabriel. Perdón que no había llegado a esto, pero aquí se menciona el nombre de ese ángel, Gabriel. Hay dos ángeles del orden de los del orden de los arcángeles, Gabriel y también Miguel. Por supuesto que deben de haber miles y miles de arcángeles, pero solo conocemos el nombre de dos que se supone son los más importantes. Gabriel, que es el vocero de Dios en los mensajes más importantes, y Miguel, que es el ángel guerrero que guarda y cuida al pueblo de Dios y al pueblo de Israel. Mañana continuamos este estudio del libro de Lucas. Mañana vamos a ver lo que le sucedió a Zacarías y mañana mismo también, si tenemos tiempo, vamos a estudiar la visita de Gabriel a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.